Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y estamos en la meditación de la parashá de esta semana, Vayatse salió. Y dice así, Perek 28 de Bereshit 10. Salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Se encontró en el lugar y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar y los colocó en su cabecera y se acostó en el lugar aquel. Soñó y aquí una escalera fijada en tierra y su cabecera llegaba al cielo. Y aquí ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Eterno estaba parado sobre él y dijo: Yo soy el Eterno Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en la que tú estás acostado sobre ella, a ti te la daré y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el oeste, el este, el norte y el sur, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra y por tu descendencia. Y aquí yo estaré contigo, te cuidaré de todo lugar por donde vayas y te regresaré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he hablado de ti. Se despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente está el honor del Eterno en este lugar, pero yo no lo sabía. Entonces sintió temor y dijo: Qué temible es este lugar, no es sino la casa del Eterno, y este es el portón del cielo. Un acercamiento extraordinario. Ya el Eterno, quien es bendito, había hecho un pacto con Abraham y le había dicho que ese pacto era no solamente para él, puesto que haría de él una gran nación. Lógicamente, esa gran nación que surgiría de sus lomos involucraría a su descendencia que sabemos que de alguna manera no se daba, pues Sara era estéril. Al final del día se tuvo el descendiente que habrá de seguir con la línea de la vida y de la promesa, Isaac. Y esa misma promesa, el mismo pacto, es afirmado y confirmado con Isaac. Y ahora, de una manera extraordinaria, dado que Jacob va de camino para buscar a la amada, a la esposa que será parte de su vida, en ese contexto, el Eterno, allí en Betel, se revela de una manera extraordinaria en un sueño y le muestra y le enseña, le confirma y le afirma el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con su padre Isaac, y ahora el Eterno está confirmando este pacto extraordinario. Es interesante porque, como vimos en la parashá pasada, Toledo, vimos que el Eterno, quien es bendito, tiene propósitos para cada generación, y en el caso de Isaac también las tuvo, y consecuentemente esto sería transmitido a Jacob. En la parashá pasada vimos dos aspectos muy importantes que llegó o que proveyó la condición para que Jacob recibiera esa bendición precisamente, y eso fue, número 1, la primogenitura, y número 2, la bendición del Padre. Estas dos cosas parecieran muy, bueno, pues sí, la primogenitura, que ustedes saben que estuvo en lucha, pero que al final del día Isaac la vende por un plato de lentejas. No era un profano, es decir, no era un hombre apto para las cosas sagradas. Los tomaba en poco, no las valoraba, no le importaban, pues, en otras palabras. Y te voy a decir que hay mucha gente así. Hay mucha gente que no le importan las cuestiones sagradas, las cuestiones de Hashem, y las toma en poco. Y cierto, y en este caso, pues, Esab era ese hombre. Sin embargo, ahí tenemos el contraste, tenemos a
a Jacob, que sí le importaban de una manera extraordinaria y que se hizo de la primogenitura comprándosela a Isaac por las lentejas. Y posteriormente, en un acto de mucha audacia, por decirlo de una manera muy suave, en un acto de audacia, él se queda con la bendición del Padre, que al final del día es lo que detona de alguna manera que él reciba el liderazgo y que la primogenitura se detone como algo que el mismo Padre deja a sus generaciones. En otras palabras, esa autoridad, esa fuerza, esa energía, esa línea que había recibido de su padre Abraham, ahora Isaac se lo estaba dejando a Jacob en esa condición, y consecuentemente esto produjo lo que estamos viendo aquí, que el cielo mirara todo eso, y con todas las hay leyes espirituales que se mueven de una manera importante, y que si no se dan ciertas condiciones, que si no se dan el formato, que si no se dan aquellas partes importantes que son necesarias para que se den, no se da nada. Y en este caso era necesario que tuviera la primogenitura y también la bendición. Y ahora en camino, pudiera uno decir, pues iba a buscar mujer, esposa, sin nada en las manos, no tenía ningún recurso, incluso salió temiendo por su vida, porque ustedes saben que la cuestión del haber tomado la bendición causó que Esab casi jurara que lo mataría. Entonces, pues es una condición muy terrible, muy tremenda, y aquí miramos y vemos que precisamente por causa de todas estas situaciones, por causa del anhelo de su corazón de servir al Eterno con integridad y todo aquello, ahora el Eterno, quien es bendito también, como está escrito, por cierto, en la Escritura, a uno amé y al otro aborrecí. Eso es algo que a veces no entiende uno, pero que al final del día el Eterno, quien es bendito, vio, benefició a Jacob, y a Isaac lo aborreció. ¿Por qué? Porque él solamente fingía. Y hablando claro sobre la mesa, podríamos decir que era un hipócrita, porque decía ser y era esto. Decía ser, decía querer, le decía a su padre que él la Torá y que aprendía, y que solamente era pura hipocresía, porque la realidad es que no le interesaba en absoluto. Y sus actos vandálicos, sus actos de violación a las mujeres, de asesinatos, eran conocidos, solamente que su padre no se enteraba, tristemente, pero su madre sí. Y entonces, por eso también es que había esa actitud de parte de Rivka al respecto de Esab. Estas cosas se dan muy interesantes, pero el punto culminante, el punto esencial ahora es que el Eterno está definiendo el pacto a favor de dárselo a Jacob. Jacob sería ahora el representante de la línea genealógica que habría de desarrollar una nación, y que consecuentemente traería la bendición para todas las familias de la tierra. Y esto era algo muy extraordinario. Te voy a decir, a veces uno no entiende, no sabe, no comprende muchas cosas. Y él, desde luego que tampoco lo entendía, porque con este sueño pues decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Vio y entendió muchas cosas. Más bien se le revelaron cosas que no podía entender, y consecuentemente
esto lo llevó a recibir lo que tampoco entendía en su momento, pero que más tarde lo tuvo que haber reflexionado, masticado, rumiado, y al final entender que tanto Abraham, su abuelo, como Isaac, su padre, llevaban esa línea que ahora tendría y tiene la responsabilidad de llevar de una manera a fin de crear una nación como fue prometido por el Eterno, y consecuentemente él sería responsable de que no solamente se diera una nación, pero sí también que esa nación pudiera tener y albergar ese conocimiento que bendijera también a todas las familias de la tierra. Y eso es algo extraordinario, y hasta el día de hoy se sigue dando como un ADN, y como veíamos en la parashá pasada, hay dos líneas, la línea de Esav y la línea de Jacob, la línea de la oscuridad, la línea de la luz, la línea de la verdad, la línea de la mentira, la línea de la promesa y la línea que abandonó y que abandona la promesa porque no le importa. Esta es una realidad. Y el mundo, como se define en la Escritura, define la oscuridad, se define con la oscuridad, con las tinieblas. Rab Shaul, hablando allá a los efesios, les dice: porque vosotros estabais en la oscuridad, en las tinieblas, porque de ahí, de las tinieblas, el Eterno los trajo. Y ciertamente fue porque ellos decidieron salir de ahí. Y de ahí precisamente es que nosotros tenemos la responsabilidad, de los que conocemos, tenemos la verdad de Dios, que conocemos y entendemos esa unicidad de Hashem, tenemos la responsabilidad de alumbrar para que otros lleguen a conocer, a saber que Él es el único Dios verdadero. Esa es nuestra responsabilidad. Si en la vida ganamos 1, benditos sea el Eterno. Si ganamos 10, benditos sea el Eterno. Si logramos que la gente pueda concebir, entender que la realidad de esa verdad será algo extraordinario. Y entonces eso es nuestra responsabilidad, y estamos llenando y cumpliendo con ese propósito a través de la vida, porque recuerden que Israel tiene ese propósito de ser bendición a todas las familias de la tierra, y entonces está dando, pero no con la boca callada, no diciendo que somos y no somos, para poder hablar, para poder definir nuestra vida en la Emet, y que la gente pueda ver esa Emet, será por nuestra manera de vivir. Esa es una realidad. Lo cierto es que la gente también se da cuenta de la verdad y de la mentira, aunque se las disfraza. Pero esto es algo extraordinario que el Eterno habría de dar a Jacob, y que se cumpliría en sus hijos, y que sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta esta generación, y todos los que han sido traídos por el testimonio de los hijos de la luz, ahora tenemos la responsabilidad de también ser luz para otros. Esa es nuestra responsabilidad, y hacer la diferencia por esa luz, hacer y ser la diferencia en este mundo, y ayudar a que otros, muchos, reconozcan esa verdad. Eso es el sí y el amén de todo el pueblo de Israel. Así es que, mis amados, así como Abraham tuvo una misión que realizar, así también Isaac, así también Jacob, así cada uno de sus hijos, así cada una de las tribus, así cada una de las generaciones, y así también tú y yo, que recibimos la verdad de Hashem, tenemos esa responsabilidad. Así que no nos callemos, sino compartamos. Es el anhelo del cielo, que nosotros brillemos en medio de esta generación perversa y maligna. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.